acerca del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y de su advenimiento. Hemos venido ya 2 domingos hablando de aquello. Hoy día quiero enfocarme en un texto maravilloso que está ahí en Gálatas. Y acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vamos a estar ahí. Y mi intención con este texto es poder maravillarnos y también llenarnos de gratitud por todo lo que significó el hecho de que Cristo, el Verbo eterno, se hiciera hombre. Amén. El Señor Jesucristo, como he dicho la semana pasada, no comenzó su vida en Belén, no comenzó su vida en Nazaret, donde fue concebido, sino que comenzó, más bien no comenzó su vida, es eterno, es el Verbo eterno. Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo, antes de venir a este mundo, era Dios. Y cuando dice que era Dios, no significa que ahora ya no es, ¿ya? Implica la idea de que eternamente ha sido Dios, ¿ok? Así es que ese Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros es al cual celebramos hoy, ¿cierto? En Navidad, amén, y esperamos que el Señor nos ayude realmente a que nuestras celebraciones hogareñas, que nuestras celebraciones en casa tengan obviamente como centro a Jesucristo nuestro Señor, amén, y de esa manera erradicar un poco, ¿cierto?, la centralidad de otras cosas y poner a Cristo en el centro de nuestra celebración. Hoy vamos a ver a través de este texto los resultados maravillosos de la venida de Cristo. Los resultados maravillosos de la venida de Cristo. Y voy a dar lectura al libro de Gálatas, capítulo 4. Usted me sigue ahí, por favor, con la lectura. Y los versículos que leeré son del 4 al 7. Ahí vamos a estar situados. Amén. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús quiero ir a tu presencia para implorarte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda darme el vigor, darme la ayuda, la sabiduría, la concentración y la gracia que necesito para predicar tu palabra. Ayúdanos a todos nosotros quienes estamos en este lugar a poder recibir con un corazón receptivo tu palabra. Amado Dios, nuestra esperanza es que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Nuestra esperanza es que Cristo pueda ser exaltado en medio nuestro. Y nuestra esperanza es que muchos puedan llegar a la salvación por este precioso evangelio. Oh Señor, ayúdanos a maravillarnos de estas maravillosas consecuencias de que Cristo haya venido a este mundo. Oh Señor, no ha sido igual el mundo desde que Cristo vino. Señor, gracias por Jesucristo, que es un regalo del cielo para almas perdidas como nosotros, Señor. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, hermanos míos, Jesucristo muchas veces es visto ahí en el pesebre como un bebé hermoso, como un bebé de alguna manera bendecido y que de alguna manera proyecta en el mundo, por lo menos,
un cierto mensaje de paz. Entonces siempre la idea que hay flotando en Navidad, en el mundo sobre todo, es la paz y el amor. Por lo tanto, Navidad se convierte de alguna manera en la sociedad muchas veces como un momento en donde de alguna manera empezamos a reflexionar sobre la paz, el amor, nos empezamos a tratar bien y no peleemos porque estamos en Navidad y de pronto la paz y el amor comienzan a hacer el enfoque, la búsqueda y el propósito de todo lo que estamos haciendo. Y comemos en familia y nos mandamos saludos y pareciera que todo eso es el todo de la Navidad. Y la verdad, amado amigo, amada amiga, hermano mío, es que si bien es cierto, Cristo es en sí la paz y Cristo es en sí el amor expresado de Dios, sin embargo, es un error entender la Navidad como esta paz y este amor humanista que el mundo quiere disfrutar sin Cristo. Es esa paz y ese amor sin Jesús que el mundo quiere alcanzar. Y realmente eso es una falacia, una mentira, un sueño, una quimera, una ilusión, una utopía. Es imposible que la humanidad, que esta sociedad, aunque nuestras propias familias puedan experimentar la paz y el amor verdaderos si no está Jesucristo en el centro. Porque como dijo el apóstol Pablo, Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Y Cristo es la manifestación más grande del amor de Dios para nosotros, los pecadores. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Hermanos, Cristo es la manifestación más grande del amor de Dios por ti y por mí. No es el cuidado que te da, no es el alimento, no es el abrigo que te da, no son tus estudios, no son tu trabajo, no es tu familia, no son tus padres. Es Cristo la mayor bendición que Dios nos ha dado en este mundo. Porque sin Cristo nada tiene sentido. Todo tiene sentido en realidad sin Cristo hasta que llega tu muerte. ¿Me entiendes? Después de la muerte, la gente ha de darse cuenta de que lo que sí tenía sentido era Cristo. Entonces, hermanos míos, Navidad en sí, no solamente debemos celebrarlo o abordarlo desde esta dinámica humanista del amor y la paz y la buena onda, ¿ya? Sino más bien de entender que Cristo es el centro de nuestra celebración. Y Cristo es el centro de nuestro enfoque. Y Cristo es el centro de nuestra cena navideña, compartir en familia. Si das o no un regalo, bueno, Cristo es el centro. Cristo es el centro. Entonces, la venida de Cristo tiene maravillosos resultados. Su primera venida tiene maravillosos resultados. Y esos resultados están de alguna manera expresados aquí en este texto que acabamos de leer, el cual voy a abordarlo en 4 encabezados principales. Uno de los resultados maravillosos de la primera venida de Cristo es que llevó al cumplimiento el plan eterno de Dios. Segundo, un maravilloso resultado de la venida de Cristo es que hizo posible la redención de pecadores como nosotros. Otro resultado, permitió la creación de una nueva familia. Y otro resultado, trajo la verdadera libertad a quienes creen en Él. Vamos al primero. Hermanos, la venida de Cristo a este mundo llevó como resultado maravilloso el cumplimiento o al cumplimiento el plan maravilloso eterno de Dios, de salvar a pecadores como tú y como yo, de salvar a su pueblo. No olvidemos lo que el ángel dijo anunciando el nacimiento de Jesús a José, por ejemplo.
Le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, aún el mismo nombre de Jesús está dando a entender que él viene con un propósito, que él viene con un objetivo claro, con una misión. Y hermano, de alguna manera todos tenemos un propósito. Y de hecho, Dios nos ha creado como humanidad con un propósito, glorificarle. Cristo viene con un propósito, y el propósito es ser un salvador, ser un redentor. Ahora, este propósito no fue inventado, planificado a medio camino desde la creación en adelante. La palabra del Señor ahí en 1 de Pedro capítulo 1 nos dice que el Cordero de Dios fue de alguna manera asignado, sacrificado, dispuesto antes de la fundación del mundo. Es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista de Cristo, fue preparado para su ofrecimiento antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la salvación, la venida de Cristo, su nacimiento, fue un plan divino. Fue un plan divino. Entonces, hermanos míos, esto es maravilloso porque las palabras de Pablo expresan esa maravilla. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. No antes, no después, cuando llegó el momento exacto. ¿Entienden? Ahora, podemos analizar un poco la vida política de Israel en ese tiempo, la vida social, la vida religiosa. Podemos analizar el Jerusalén, el Israel de ese tiempo desde muchos aspectos. Y si nosotros no tuviéramos en mente el hecho de que Cristo nació en ese contexto, es muy probable que nosotros no llegaríamos a la conclusión de que ese es el tiempo preciso para que venga el Mesías. Porque es muy probable que nosotros pudiéramos haber dicho realmente el tiempo, pero preciso para que hubiera venido el Mesías fue después de que Adán y Eva metieron la pata. Ahí, de inicio. No fue. Cuando Caín mató a su hermano y ya se vio que la cosa venía fea para este mundo. No era el tiempo. No era el tiempo. Cuando dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 6, que la humanidad estaba absolutamente corrompida y lo único que había en el pensamiento era el mal. Ahí era el momento. No era el momento. Vino el juicio del diluvio, pero no era el momento del Mesías. Pudiéramos decir, bueno, cuando Israel cayó ahí en esclavitud en Egipto. No era el momento. Cuando estaban en los jueces ahí absolutamente corrompidos y se alejaban de Dios, y ese era el momento. No era el momento. No era el momento. Cuando cayeron cautivos por Babilonia y estaban oprimidos ahí, lejos de Jerusalén, lejos de su patria. Ahí era el momento. No era el momento. Sin embargo, en todos esos periodos, Dios se preocupó de anunciar la venida de su Hijo. No era el momento, pero sí era el momento de anunciarlo. De tal manera que ahí tenemos, por ejemplo, la vida de Noé, quien construyó un arca para que puedan ellos ser salvos del juicio de Dios. Y el arca de Noé es el anuncio de Cristo. Porque así como el arca permitió que aquellos que Dios miró con gracia y misericordia fueran salvados, asimismo Cristo puede salvar eficazmente a aquellos que Dios deposita su misericordia. Y así como Moisés fue quien guió la liberación del pueblo desde la esclavitud hacia la libertad, así nuestro Señor Jesucristo
fue quien con su muerte y resurrección guió a su pueblo a la libertad verdadera, de la cautividad del pecado a la libertad. Así como Dios levantó muchos libertadores en el tiempo de los jueces, así Dios un día levantó a un rey, a un libertador como Jesucristo, para salvar a aquellos que en un momento hacían lo que bien le parecía, porque no había gobierno en sus corazones. Asimismo, Cristo, de alguna manera, es el Mesías prometido que iba a traer nuevamente a su pueblo al hogar, como el regreso del cautiverio. Entonces, todo el Antiguo Testamento anuncia al Mesías. Todas las historias del Antiguo Testamento anuncian al Mesías. Pero no era el tiempo. Pablo dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el día exacto en que Dios tenía en su voluntad prescrito que naciera su hijo en este mundo, entonces en ese mundo llegó el hijo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Hemos dicho la semana pasada algo acerca de esto también, que se recuerda, ¿cierto?, que el Señor no tiene apuro. El Señor no tiene prisa como nosotros, no se angustia, no se llena de pánico con las situaciones que pasan en la vida, pero Él siempre llega a tiempo. Él siempre logra sus objetivos, sus propósitos, porque Él es Dios y Él es soberano y Él es dueño del tiempo. Él creó el tiempo. Él es dueño de la vida. Él es dueño de la muerte. Él es dueño de todo. Entonces, en medio de las dificultades de la vida, debemos mirar a este Dios poderoso que hace lo que Él quiere en su tiempo, no en nuestro tiempo. Entonces, cuando llega el cumplimiento de ese tiempo, de ese plan perfecto de Dios, entonces nace el Señor Jesucristo. Y mire cómo lo expresa el apóstol Pablo. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Ahora, ¿qué de importante tiene esta expresión de Pablo? El hecho de que fue Dios quien envió a su Hijo. Es decir, tal como dijimos delante, el hecho de que Jesús hubiera venido a este mundo, que el Verbo se hiciera carne, el hecho de que Cristo hubiera venido a este mundo, no fue únicamente y esencialmente iniciativa del Hijo, sino el Padre envió a su Hijo. Noten la exaltación del amor del Padre aquí. Un padre ofreciendo a su Hijo. Y hermanos, esto es revolucionario, radical. Y quiero que lo entiendas de esta manera. Tú jamás, yo tampoco, tú jamás ofrecerías a tu hijo por alguien que no lo merece. Nunca lo harías. Nuestro nivel de amor es tan pobre que nosotros somos capaces de dar incluso nuestra vida, pero por quien amamos. Por los que amamos. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Logras sopesar eso? ¿Logras sopesar el hecho de que aún con toda tu rebeldía y tu obstinación en contra de Dios, Dios igual te amó y dio a su Hijo por ti? ¡Qué grande amor! ¡Qué precioso amor! ¡Qué maravillosa muestra de amor! Insisto, nuestras muestras de amor no llegan a ese punto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, Dios regaló a su Hijo. Dios lo ofreció. Por eso cuando Cristo andaba en este mundo haciendo su ministerio, Él decía expresiones como esta:
decía, yo no hablo de mí mismo. Lo que el Padre me dice que diga, eso digo. No, decía, yo no hago lo que yo quiero. Lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Una manifestación de perfecta obediencia. Entonces, sabiéndose Cristo que Él era una ofrenda andante, como Juan Bautista lo designó, ¿cierto? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermano, cuando Juan dice eso a Jesús, no es lo mismo que hoy día yo le dijera a un pequeño de aquí, ¿cierto? Uy, es una ovejita, mira la ovejita, qué lindo. Mira el corderito. Sí, hoy día tiene una connotación tierna, linda, pero cuando Juan dijo, ese es el Cordero de Dios, estaba hablando de ese hombre va a ir a morir. Ese hombre va a ir a la muerte. Eso implicaba ser un cordero. Y él vivió toda la vida como cordero. Manso y humilde, pero destinado a la muerte. Pero a la muerte con propósito. Porque su muerte nos trajo vida. Entonces, hermanos míos, Dios envió a su Hijo. Eso es de destacar. Fue el regalo de Dios. Cristo, hermano mío, es el regalo de Dios a la humanidad. Vuelvo a insistir. No es tu dinero, no es tu familia, no son tus logros. El regalo más precioso que Dios te ha dado y que tal vez tú lo has rechazado permanentemente es Cristo. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino la ira del Padre está sobre él. Todo aquel que cree en Él no es condenado, dice la Biblia. Y dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de Cristo. Y tenemos bendición de Dios, pero por medio de Cristo. Y somos perdonados, pero por medio de Cristo. O sea, todo es por medio de Cristo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Por eso es triste ver que mucha gente en este mundo dice creer en Dios y relacionarse con Dios, pero no cree nada con Cristo. La pregunta es, bíblicamente, ¿eso es coherente? No es coherente. No digo que esa gente no pueda llegar a vivir una vida buena, pero ¿acaso no puede hacer lo mismo un hindú? ¿Un Hare Krishna? ¿Sí? ¿Un judío? ¿Un musulmán? Sí, pues todos pueden vivir vidas lindas, buenas. La pregunta es, ¿tienen a Cristo? Porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Y dijo Cristo, nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También dice la palabra del Señor aquí que envió a su Hijo nacido de mujer. Y obviamente no intenta ser una declaración feminista o algo así, sino que es una revelación profética, por decirlo de alguna manera. Porque el hecho de que Pablo diga que Cristo es el Hijo nacido de mujer, tiene una relevancia profética, escatológica. Porque obviamente está apuntando a la promesa de Edén, en la cual, cuando da el juicio a la serpiente, el Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente o tu descendiente y su descendiente. Él, es decir, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice Dios al diablo, a la serpiente. Y tú le vas a herir en el calcañar, que es el talón. Entonces, lo que está hablando aquí el Señor proféticamente es que va a venir un día uno nacido de mujer que va a dar un golpe de muerte a Satanás en la cabeza. A pesar de que Satanás le va a inferir alguna herida en el talón. Y obviamente, en la muerte de Cristo, el dolor, las heridas, la burla, el maltrato,
que son todos productos del pecado que el diablo trajo, de alguna manera constituyen esa herida en el talón. Pero la muerte de Cristo y su resurrección, sin duda, que son la expresión misma de cómo el Señor aplastó la serpiente. Y desde que Cristo murió y resucitó, esa serpiente está muerta. No significa que no sigue operando en este mundo, pero, hermano mío, amado, el diablo es un enemigo derrotado. De eso se trata el Apocalipsis, por lo demás. El darnos cuenta de que el enemigo está derrotado, que puede patalear, puede hacer lo que quiera, pero Cristo tal firmeza tenía en su propósito que cuando habló de su pueblo dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Nada puede parar la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque el Satanás está derrotado. Nuestra preocupación como iglesia de Cristo es por los perdidos. Porque quizá Dios quiera salvar a alguno de ellos. Por eso, amigo y amiga, si tú no tienes a Cristo, rinde tu vida a Cristo. Entrega tu vida a Cristo. Y disfruta de las preciosas y maravillosas bondades que tiene Cristo y que traen su muerte y su resurrección en tu vida. Entrega tu vida a Cristo para vivir una vida nueva y que tiene no solamente un valor presente, sino que un valor eterno. Por eso Cristo fue nacido de mujer. Este concepto de la simiente de la mujer o de la simiente del descendiente es un concepto clave en la Biblia. Más adelante es algo que se repite a Abraham. Dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hablando de un descendiente de Abraham. Es decir, ya no solamente iba a ser un descendiente de Eva, porque Eva estaba esperanzada. Cuando Dios le dice, mira, de ti va a venir un descendiente que va a aplastar a la serpiente. Eva estaba esperanzada, Adán también. ¿Cuál era el juicio para ellos? Muerte, ¿desierto? Si comes de ese fruto, ¿desierto? Morirás. Pero luego de esa promesa había esperanza. Por eso es que Adán le puso nombre a su mujer y le dijo, tú te llamarás de ahora Eva. ¿Por qué? Porque vas a ser madre de todos los vivientes. Ya no iba a haber muerte. Va a haber vida. La esperanza de Adán. Y cuando nació su primer hijo, dice que le puso Caín. ¿Por qué? Porque dijo, por voluntad de Dios he adquirido este varón. Él pensaba que era el prometido, pero no era. Mató a su hermano Abel. Y luego por allá nace Set. ¡Wow! Un muchacho bueno, un justo delante de Dios, que vive de tal manera que forja un linaje de justicia. Sus descendientes son llamados por el nombre de Dios, dice la Biblia, y pareciera que Set, y no es. Y por allá Enoc camina con Dios, y no era. Y Noé, un hombre justo delante del Señor, tampoco era. El padre, Lamec, el padre de Noé, dijo, este nos va a aliviar de todas las cosas que nos han pasado. Y no era. ¿Por qué la gente vivía así? Porque esperaba a ese prometido, a esa simiente. Hasta que de pronto Dios le aparece a Abraham y le dice, de tu simiente va a venir. De tu descendencia va a venir. Yo voy a hacer un pueblo de ti, voy a cuidar ese pueblo porque de ti va a salir esta simiente. Y vemos la descendencia de Abraham, a un Jacob, a un Isaac, perdón, que no es, a un Jacob, el engañador, no era. De los 12 hijos de Jacob, vea la historia de ellos, por favor. Tremenda. El único José, de ese sí. No, porque finalmente terminó casándose con una egipcia y qué sé yo, muchas cosas. ¿De dónde? De Judá, mire, un hombre que se metía con rameras y tuvo un hijo con su nuera. Y de pronto vemos a Rahab, la ramera, en la genealogía, y vemos a Ruth, una moabita, y una, ¿cómo se llamaba? Una Betsabé, adúltera, y vemos cómo Dios comienza a forjar su plan con gente tan pecadora como nosotros.
tan limitada como nosotros. Pero su plan es maravilloso. Y eso es porque su plan no depende de cuán bueno seamos tú o yo, sino que de su soberana voluntad. Tan soberana es su voluntad que hizo nacer a Abraham en su vejez y en Sara, una viejita que tenía que ir al geriatra más que al ginecólogo, hizo que concibiera, porque Dios es soberano y porque Dios iba a llevar a cabo su plan. Entonces, nacido de mujer. Y vienen los tiempos de Isaías, 600 años antes de Cristo, que dice una profecía de Isaías: por tanto, el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es la señal que va a dar el Señor? Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Una virgen concebirá. Es lamentable como en un tiempo salieron un par de traducciones bíblicas por ahí, que en vez de virgen decía, y una joven concebirá. Y no es lo mismo una joven que una virgen, porque cuando habla de virgen, la connotación, el énfasis es en lo milagroso del nacimiento. Es un nacimiento sobrenatural, tan sobrenatural que no hubo concepción natural de un hombre con una mujer, sino que el Espíritu Santo, dijo el ángel a María, vendrá sobre ti y concebirás, y el pequeño ser que nacerá ahí será llamado Santo. El nacimiento de Cristo fue por eso milagroso, sobrenatural. Y dice también que fue nacido bajo la ley. ¿Qué significa? Que fue... Algunos dicen, eso implica que nació bajo el alero judío. Sí, implica eso, obviamente. Algunos dicen también, no, eso implica que nació bajo la ley, es decir, bajo todas las tradiciones israelitas. También pudiera significar. Pero a la luz de todo lo que dice el Nuevo Testamento, la connotación más grande por el hecho de que Cristo nació bajo la ley es por el hecho de que Él nació bajo la jurisprudencia, bajo el gobierno de la ley judía, que replicaba o era eco de alguna manera de los 10 mandamientos y la ley, obviamente, del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué Cristo nace en ese tiempo? Porque Cristo venía a una cosa, entre varias, a cumplir la ley. Dijo en una oportunidad en el Sermón del Monte, yo no he venido a abrogar la ley. Porque ¿cuál era el cuestionamiento de la gente en ese tiempo, de los fariseos sobre todo? Oye, este viene a echar por tierra a Moisés. Oye, este no quiere nada con las tradiciones nuestras. Oye, este viene a hablar en contra de la ley. Pareciera que quiere inventar algo nuevo y olvidarse de Moisés y de la ley. Y Cristo dijo en una oportunidad, en el Sermón del Monte, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. La pregunta es, ¿por qué Cristo vino a cumplir la ley? ¿Sabes? La Biblia muestra en Romanos, sobre todo, el propósito fundamental por el cual Cristo vino para cumplir la ley. Porque la ley refleja las demandas que Dios tiene a tu vida. ¿Qué quiere Dios de ti? Todo lo que dice la ley. Todo lo que dice la ley. Que no haya otro Dios aparte de Él. Que nada sea una imagen divina aparte de Él. Que tú, por ningún motivo, nunca en tu vida tomes el nombre de Dios en vano. Que siempre, toda la vida, recuerdes el día de reposo para guardarlo. Que durante toda tu vida, en forma perfecta, honres a tu padre y a tu madre. Que nunca jamás en tu vida cometas adulterio, robes, digas malas palabras. Que nunca, 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 nunca hagas algo en contra de la ley de Dios. Esa es la demanda de Dios para tu vida. ¿Lo has hecho? No. El resultado de eso es una cosa. Eres culpable delante de Dios. Mereces la condenación. Porque has violado la ley de Dios. Santiago capítulo 1 dice que
el que falla en un punto de la ley se hace culpable de todo. ¿Sabe cómo le llaman a los que están en la cárcel? ¿Cómo le llaman? Bueno, de varias cosas. Delincuentes. Por ejemplo, usted no va a la cárcel, no, es que depende. Si es robo con sorpresa es una cosa. Si es robo en lugar habitado es otra cosa. Con intimidación otra cosa. Nadie toma esas categorías en cuenta. Todos son lo mismo, delincuentes. No importa lo que hizo. Así es la ley de Dios también. No importa lo que has hecho en la vida, tú eres transgresor. Tú eres culpable y estás condenado. Es por eso que Cristo vino a cumplir la ley. La vino a cumplir por ti y por mí. Y Él obedeció de manera perfecta. El libro de Hebreos dice que nunca se halló engaño en su boca. Nunca hizo pecado. ¿Por qué? No era para mostrar lo gran hombre que era. No. Sino que Él vino a cumplir la ley por ti y por mí. Por eso nació bajo la ley. Porque Él vino a cumplir esa ley que tú y yo no podemos cumplir. Todo lo contrario, que hemos transgredido y que seguimos transgrediendo día tras día. Cristo vino a cumplir por mí y por ti. No solamente Él vino a pagar la deuda, sino que Él vino también a pagar la deuda de justicia que nosotros teníamos. ¿A quién le demanda Dios esa vida perfecta? A mí. ¿Pero qué hizo Cristo por mí? Vino y vivió por mí esa vida perfecta. Entonces cuando yo estoy en Cristo dice que soy justificado y que su justicia ahora pasa a ser mía. Y mis pecados pasan a ser suyos. Ese es el precioso intercambio que hacemos con Cristo cuando somos salvados, cuando nos rendimos a Él. Por eso cuando decimos que somos justos delante de Dios, no es por nuestra justicia. Nos conocemos. ¿Qué justicia vamos a tener? Nos conocemos, todos los días pecamos. Pero nos abrazamos con compasión a la justicia de Cristo, porque Él vivió por mí. Y en eso se fundamenta, hermanos míos, amados, el perdón diario que Cristo nos da. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él no te va a castigar por algo que Él no pagó. Por algo que Él ya pagó, perdón. ¿Chipe libre entonces? No. Porque el que practica el pecado, el mismo libro lo dice, el que practica el pecado es del diablo. Es decir, si tú tienes como hábito pecar y sin problema de conciencia, no eres salvo. Pero si Dios de alguna manera te lleva al arrepentimiento y a la confesión y a la reconciliación, es porque Dios vive en ti. También Cristo hizo posible la redención de pecadores. Dice que, mira lo que dice ahí en capítulo 4, verso 4. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y mira, verso 5. ¿Para qué? ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Jesús? Ahí hay un para qué. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Lo que acabamos de decir. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Todos nosotros. ¿En qué sentido estábamos bajo la ley? En el peor de los sentidos. Estábamos como, cuando dice estábamos bajo la ley, es exactamente decir hoy día, decirle lo mismo a todos los que están en la cárcel. Vamos a la cárcel de nuevo. Todos los que están en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel? ¿Por qué están en la cárcel? Porque hicieron algo malo. ¿Y por qué fueron metidos a la cárcel? Por la ley. La ley decía que su delito tenía que ser sancionado y la pena era cárcel. Entonces, ¿por qué están todos ahí presos? Porque están bajo la ley. Esa es la idea de esta expresión de Pablo. Pero ahora a nosotros, que nos creemos libres, nos dice, nosotros estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que estamos condenados. Estamos fritos, estamos bajo condenación, estamos bajo el juicio de Dios, estamos en la cárcel, paseándonos en el patio,
creyendo que somos libres. Pero somos reos de nuestro propio pecado. Estamos bajo la ley. Por eso vino Cristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y por qué bajo la ley también Él? Si nunca hizo nada. Porque Él llevó nuestros pecados. Vamos a la cárcel de nuevo. El único delincuente que nunca hizo nada, pero que estaba ahí porque quería pagar la libertad de todos. Cristo nació bajo la ley para redimir a los que estábamos bajo la ley. ¿Quién me condenaba a mí? La ley de Dios. Porque yo la incumplí. Pero Cristo vino a cumplir por mí. Y toda esa deuda que yo tenía con la ley de Dios, Cristo la pagó por mí. Y me libró. Me libró del peso de la ley, me libró de la condenación, me libró de mi pecado, me libró de tantas cosas. Cristo es libertad, en todo su sentido. Por eso vino a redimirnos, a comprar nuestra vida a través de su sangre. La palabra redención implica un pago. Él pagó por nuestra libertad. Eso implica la palabra redención, que hubo un pago de por medio. No salimos libres así por nada. Sí, la salvación que te ofrece Dios es gratuita, no te cuesta nada a ti, pero no significa que no tuvo un costo. El costo lo pagó Cristo en la cruz. Ahora, ¿cuál fue el gran costo? No fueron los latigazos, amigo. No fueron los escupos, no fueron los garabatos. Ese no fue el gran costo de Cristo. El gran costo de Cristo es la ira de su Padre. Porque Dios, su Padre, castigó a Cristo con el mismo castigo que merecían millones de personas que luego fueron salvadas por Él. Porque Él recibió el castigo. Ese es el gran sufrimiento de Cristo. Ese es el gran horror de la cruz, el desprecio de su Padre en ese momento. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados para pagar por nosotros. Mira qué precioso amor, qué gran amor por nosotros, el dar su vida por nosotros. También su venida permitió la creación de una nueva familia. Por eso es que Pablo ocupa este lenguaje, para redimir a los que estaban bajo la ley, con el propósito de que recibiéramos, ¿qué dice? La adopción de hijos. Nunca fuimos hijos de Dios nosotros. Por nacimiento somos hijos del diablo. Por nacimiento somos hijos de ira. Por nacimiento somos hijos de desobediencia. Por nacimiento somos pecadores condenados. Entonces, ¿qué hacemos para pasar a la familia de Dios? Tenemos que ser adoptados. Pero se ha fijado, bueno, en la película a veces aparece, ¿cierto? Cuando hay un orfanato y dice, hoy día van a venir 2 papás a verlos a ustedes, así que pórtense bien. ¿Ya? Porque quieren adoptarlo y pucha, ya están creciendo y necesitan ser adoptados. Y van los papás y se portan re mal. ¿Y qué dicen los papás? Los supuestos papás o los posibles papás. No, quiero uno más tranquilito. Pero nuestro Dios no es así. Él no miró cuán bueno eras. Él sabía cuán malo eras, cuán mala eras. Él sabe cuán rebelde eres. Él sabe todo de ti. Pero aún así Él quiere adoptarte. ¡Qué gran amor! ¡Qué precioso amor! Él aún así quiere buscarte y salvarte y perdonarte y limpiarte y hacerte parte de su familia. Somos adoptados en Cristo. El único hijo legítimo es Cristo, pero Él es tan amoroso que quiere compartir su amor con todos nosotros. ¿De qué manera? Salvándonos, perdonándonos, limpiándonos. Ven y sé parte de la familia de Dios. ¿De qué manera puedes ser parte de la familia de Dios?
arrepintiéndote de tu pecado y convirtiéndote a Cristo. Recuerda, Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Él trae también la verdadera libertad, dijo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Bueno, esto es parte del hecho de que somos parte de su familia. Y aquí esto es precioso el versículo 6, porque solamente voy a destacar eso. Dios envió a su Hijo para salvarte, redimirte, hacerte parte de su familia, y ahora ¿qué hace? Envía a su espíritu. Dios siempre enviando cosas, o más bien personas divinas. Pero ¿qué hace ahora? Envía tu espíritu a tu corazón, a tu alma. ¿Para qué? Para que tu alma sufra un cambio. Y ahora, ¿sabes qué relación tienes con Dios? Ese Dios que estaba airado contigo, ahora que estás en Cristo, ahora le dice, Abba Padre. Significa papá. Eso no es, eso cuando a veces hay niños que dicen, Padre, quiero decirte una cosa. A veces esa palabra padre tiene una cierta distancia. Pero la palabra papá es un poco más cercana. Esa es la idea de Abba Padre. Es una paternidad cercana, cariñosa, abrazable. Entonces Dios hace cariño a sus hijos, los abraza, los arrulla, los cobija, los consuela, les provee, les hace vivir una vida de bendición. ¿Por qué? Porque es nuestro papá. Y también nos trae verdadera libertad, por cuanto sois hijos, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos esclavos, somos hijos. Y según el capítulo 3, la diferencia entre un esclavo y un hijo, ¿sabe cuál es? Que el hijo es libre. ¿Hacer lo que quiera? No. Para honrar a su padre celestial en ese sentido. Pero ya no somos esclavos. Somos libres. Ahora, ¿esclavos de qué éramos? Esclavos de la ley. Vivíamos sujetos a eso. Vivíamos bajo la ley. Ahora hemos sido libertados. La Escritura, dice el capítulo 3, encerró todo bajo pecado. Eso quiere decir que la ley fue dada para nosotros para aplastarnos y decir, tú no cumples las demandas de Dios. La ley era para mostrarnos cuán santo era Dios y cuán pecadores somos nosotros. La ley fue dada para darnos cuenta lo mucho que necesitamos de un Salvador. Y la ley es para darnos cuenta que merecemos castigo. Pero Cristo nos libró de ese peso de la ley, de esa maldición de la ley. ¿Quiere decir que ahora los cristianos echan la ley al bolsillo? No, porque nosotros todavía seguimos apreciando la ley. Pero ya no una ley que nos aplasta, porque Cristo nos salvó. Ya no una ley que nos condena, porque Cristo me libró. Ya no una ley que me fustiga, porque Cristo me libró de la maldición de la ley. Ahora esa ley para mí es una delicia. Ahora esa ley para mí es comprender qué es lo que quiere Dios para mi vida. Ahora esa ley es algo que regula mi caminar diario. Es algo que me ayuda a caminar en sus caminos. Pero la ley nunca fue dada para conseguir salvación. Pero la ley para nosotros ha sido un ayo, como dice Pablo, para llevarnos a Cristo. En definitiva, hermanos míos, los maravillosos resultados de la venida de Cristo, ese hermoso bebé que luego creció y a los 33 años de su vida dio su vida, murió para dar salvación y resucitó al tercer día también para dar justicia a sus hijos. Los resultados maravillosos a saber, según este texto, son que el plan eterno de Dios se llevó a cabo, el día perfecto, que Dios a través de Cristo hizo posible la redención de personas como nosotros, que a través de la venida de Cristo Dios permitió la creación de una nueva familia como es su pueblo,
y que a través de Cristo Dios trajo la verdadera libertad, pero a aquellos que creen. La pregunta es, ¿crees tú en Cristo? Y la pregunta no significa, ¿crees que existió? No, esa no es la pregunta. ¿Crees que Él es tu Salvador? ¿Crees que Él murió por ti? ¿Pagó por tus pecados? ¿Crees que tú merecías esa ira de Dios que Él recibió? ¿Crees tú con gratitud que Él dio su vida por ti? Entrega tu vida al Señor. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Jesucristo. Abandona la confianza en tu propia justicia. Y mira a Cristo. Mira a Cristo porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Oremos.